Mis queridos, qué bendición poder estar aquí contándoles un poquito de mi historia. Saben, cuando uno llega a esta edad, parece que todo lo que hemos vivido fue apenas ayer. Mi nombre es María de las Flores Olivera Santos, pero desde pequeña todos me llaman Flor. Tengo 78 años bien vividos, nacida y criada en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, donde el frío de la montaña calaba los huesos, pero los corazones de la gente siempre fueron calientitos. Hoy vivo en una pequeña ranchería en las afueras de Ciudad de México, donde vivo desde que mi José y yo compramos este pedacito de tierra hace casi 18 años. Tengo mi rinconcito con mis plantitas, mis santos de devoción y las fotos de mis hijos y nietos esparcidas por la sala. Esta casa es sencilla, pero cabe mucha alegría y mucho amor aquí dentro, ¿saben? Siempre digo que casa de abuela tiene que ser así, oliendo a café recién hecho y pan de elote saliendo del horno. En mi día a día, me gusta despertar tempranito con el canto de los pájaros. Hago mi café de olla, como mi mamá me enseñó. Después cuido de mis plantas. Tengo un huertito en el patio con hierbas de todo tipo. ¿Pueden creer que hasta las vecinas vienen aquí a buscar mis remedios cuando sus nietecitos están con dolor de estómago o gripe? Aprendí todo con mi abuela, que conocía el poder de cada hojita. Por la tarde, cuando el sol ya no está tan fuerte, me siento en la mecedora del portal para hacer tejido. Comencé a tejer a los 60 años, ¿sabían? Nunca es tarde para aprender algo nuevo. Al principio, mis manos dolían y los puntos salían todos torcidos, pero una va agarrando el modo. Hoy hago cobijas, tapetes, ropita para bebés. Todo esto lo vendo en el tianguis de la iglesia los domingos. Es un dinerito extra que ayuda con los gastos y me mantiene con la cabeza funcionando. Porque quedarse quieta, mis hijos, es lo que hace que uno envejezca más rápido. Esta historia del tejido comenzó después de que mi José partió al cielo. Hace 16 años ya. Me quedé tan perdida, tan sola. Fue mi comadre Lupita quien me trajo unos hilos y agujas y me dijo: «Flor, ocupa esa cabeza y esas manos, si no la tristeza te gana». Y tenía razón. Cada puntadita que daba era como si estuviera reconstruyendo un pedacito de mi corazón. Y así, despacito, fui aprendiendo a vivir de nuevo. Estoy grabando estas historias aquí en mi cocina, sentada en la misma mesa donde amaso mis tortillas cada semana. Puse un mantel bonito que bordé, encendí una velita para la Virgen de Guadalupe y preparé un cafecito para nosotros. Es como si ustedes estuvieran aquí conmigo en esta cocina con olorcito a canela y clavo escuchando el tic-tac del reloj antiguo que era de mi mamá. Antes de comenzar a contar más de mi vida, quería pedirles un favorcito de corazón. Si esta historia toca su corazón, dejen ese like y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas. ¿Saben por qué? Porque así otras personas pueden escuchar también y quizás encontrar un poquito de consuelo. La vida no siempre es fácil, pero cuando compartimos nuestras penas y alegrías, el camino se vuelve menos pesado. Como decía mi abuela, tristeza compartida es media tristeza, alegría compartida es alegría doble. También comenten cómo era su relación con su madre. Voy a leer todos en los comentarios de este video. No olviden poner en qué ciudad viven también. Entonces, mis queridos, voy a comenzar contando sobre mi infancia allá por los años 40, cuando el mundo era tan diferente. No había toda esta modernidad, ni celulares, ni televisión a color. Jugábamos en la calle, nos bañábamos en la lluvia, comíamos fruta del árbol. Pero también había cosas que lastimaban el alma, cosas que solo ahora, con toda esta edad, logro entender y contar. ¿Han escuchado que Dios escribe derecho con líneas torcidas? Pues en mi vida fue así. Tuve momentos muy difíciles que conocerán en los próximos videos, pero el Señor siempre puso un ángel en mi camino cuando más lo necesitaba. Y hoy, mirando hacia atrás, veo que cada cicatriz me enseñó algo. Cada lágrima regó a la persona fuerte en que me convertí. ¿Vamos juntos en este viaje por el tiempo? Prometo contarlo todo con sinceridad, incluso las partes difíciles, porque creo que nuestras historias pueden ayudar a otras personas a encontrar fuerza para seguir adelante. Como dice aquel dicho, quien cuenta un cuento, añade un punto. Pero aquí cada puntito de esta historia es verdadero,
como las arrugas en mi rostro y el amor en mi corazón. Mis queridos, como prometí, voy a contar un poquito de mi infancia. Nací un día de primavera en 1947, cuando las flores de mayo estaban todas abiertas en el patio de la casa de mis padres. Por eso me dieron este nombre, Flor. Mi madre, doña Esperanza, solía decir que vine al mundo con prisa, antes mismo de que la partera llegara. Tal vez ya era una señal de que tenía urgencia de vivir. Nuestra casa era sencilla, de adobe, con piso que crujía cuando pisábamos. Teníamos un fogón de leña que permanecía encendido todo el día en invierno, dejando la cocina calientita, con olor a humo y comida buena. Era allí donde toda la familia se reunía. La casa quedaba en un barrio alejado de San Cristóbal, donde las calles todavía eran de tierra y las casas tenían mucho espacio entre una y otra. Mi padre. A mi padre nunca lo conocí. Mi madre decía que se había ido a trabajar lejos, pero con el tiempo entendí que simplemente se fue cuando supo del embarazo. Crecí soñando con un hombre de sombrero que un día volvería para buscarnos. Hacía dibujos de él, inventaba historias sobre dónde estaría. Era mi secretito guardado bajo la almohada. Hasta hoy, cuando veo a un anciano de sombrero en la calle, mi corazón da un saltito, como si todavía lo esperara. La falta de mi padre hizo que mi madre tuviera que trabajar el doble. Lavaba ropa ajena, hacía limpieza en las casas grandes del centro y todavía cosía por la noche a la luz del quinqué. Sus manos eran ásperas y agrietadas por el trabajo pesado, pero eran las manos más cariñosas que jamás sentí en mi rostro. Recuerdo que cantaba mientras planchaba, aún estando cansada. Un día mejoraremos, Florecita, siempre decía. A los 6 años comencé a ir a la escuelita. Quedaba lejos. Caminaba casi 1 hora cada día, cruzando un llano y pasando por un puentecito de madera sobre el arroyo. En invierno, mis pies se quedaban tan helados dentro de los zapatos remendados que apenas sentía mis dedos. Pero me encantaba estudiar, aprender las letras, los números. La maestra, doña Matilde, decía que yo era lista como un zorro, que tenía futuro. Aquellas palabras eran como un tesoro para mí. A los 8 años, nuestra vida cambió. Mi madre conoció a don Antonio, que vino a vivir con nosotras. Él trabajaba en la fábrica de textiles y traía un dinerito más seguro a casa. Al principio, fue bueno. Me traía dulces los viernes y mi madre sonreía más. Su presencia hacía que la casa pareciera más protegida, más completa. Pero el tiempo fue pasando y las cosas fueron cambiando, como agua de río que se va volviendo turbia. Don Antonio tenía un hermano, el tío Gerardo, que comenzó a frecuentar nuestra casa. Era un hombre callado, de ojos pequeños, que parecían examinarlo todo. Traía regalos para mí, una muñeca de trapo, listones para el cabello, dulces de colores. Poco a poco se fue acercando. Primero eran solo cumplidos. «¿Qué niña tan bonita te estás poniendo, Florecita?» Después vinieron los toques en mi cabello, en mis hombros. Sus visitas siempre me dejaban con un nudo en la garganta, un peso en el pecho que no sabía explicar. Cuando él llegaba, yo corría al patio a jugar con mi amiga Chela, hija de la vecina, o me escondía en mi rinconcito secreto, detrás del guayabo, donde tenía una cajita enterrada con mis tesoros. Conchitas, piedritas de colores, estampitas. Un día estaba sola en casa haciendo mi tarea. Mi madre había ido a entregar unas costuras y tío Gerardo apareció de sorpresa. Cerró la puerta con llave y, bueno, hay cosas que son difíciles de contar aún después de tantos años. Dios sabe lo que pasó aquella tarde. El cielo se oscureció de repente, como si hasta las nubes quisieran esconder aquello. Mi cuerpo era demasiado pequeño para aguantar tanto dolor. Mi alma era demasiado inocente para entender ese tipo de maldad. Cuando mi madre volvió, yo estaba acurrucada debajo de la cama, temblando como una hoja. Le conté, entre sollozos, lo que había pasado. Pensé que me abrazaría, que me protegería, que haría justicia, pero sus ojos se llenaron de una rabia que nunca había visto antes. «Tú debes haberlo provocado», me dijo con voz fría. «Niña sinvergüenza queriendo llamar la atención. Si cuentas esto a alguien, te llevarán a un internado lejos de mí». Fue como si un pedazo de mí hubiera muerto ese día, no solo por lo que había pasado, sino por la traición de quien debería protegerme.
En la escuela, mi rendimiento bajó. Me quedaba distraída, mirando por la ventana, soñando con huir muy lejos. La maestra llamó a mi madre preocupada. «Parece que está en otro mundo», dijo doña Matilde. Mi madre respondió que yo tenía pereza, que estaba descuidando los estudios, que necesitaba disciplina. En casa, las cosas empeoraron. Cada vez que tío Gerardo visitaba, mi madre encontraba la manera de dejarme sola con él. «Ve a mostrarle tu cuaderno nuevo al tío», decía, y me empujaba hacia el cuarto, cerrando la puerta. Esos momentos eran como si el mundo entero se hubiera detenido, como si el aire se hubiera acabado. Me transportaba a otro lugar en mi mente. Imaginaba que estaba volando como un pajarito libre, lejos de allí. A los 11 años, ya no era aquella niña alegre y soñadora. Había aprendido a esconderme dentro de mí misma, a no confiar en nadie. En las noches de tormenta, cuando los relámpagos cortaban el cielo, rezaba bajito, pidiendo que un rayo cayera en nuestra casa y acabara con todo aquello. O entonces, en momentos más desesperados, pensaba en simplemente salir caminando por el camino sin mirar atrás. Fue en esa época que conocí a doña Zulmira, una señora que vendía hierbas en el mercado. Ella notó mi mirada triste, mis hombros caídos con el peso que cargaba. Un día me llamó cerca de su puesto. «Niña», me dijo con voz suave, «cargas mucha pena para alguien tan pequeña». Y me dio una ramita de ruda para poner detrás de la oreja. «Para protección», explicó. Fue la primera vez que alguien vio mi dolor sin que yo necesitara decir una palabra. Doña Zulmira me enseñó sobre las plantas, sobre sus poderes curativos. Cuando podía, me escapaba para ayudarla en el mercado. Ella me contaba historias de mujeres fuertes que habían pasado por pruebas y salido más fuertes. «La vida a veces nos rompe en 1000 pedazos», decía. «Pero después nos recomponemos como un mosaico diferente, pero aún más hermoso por las grietas». Aquellas tardes con doña Zulmira eran como gotas de agua en el desierto de mi infancia. Ella me dio algo que nunca había tenido: esperanza. Esperanza de que un día podría salir de aquella situación, de que la vida podría ser diferente. «Guarda esto en tu corazón, niña», me dijo un día. «Ninguna noche es tan larga como para que el sol no vuelva a salir». Y así fue mi infancia, mis queridos, entre sombras y algunas luces, entre el peso de la inocencia robada y pequeños momentos de belleza que me mantuvieron viva. Como las flores que nacen en terrenos difíciles, encontré maneras de crecer, incluso donde parecía imposible. Pero el camino apenas comenzaba y muchos desafíos aún vendrían. Lo importante es que hoy, mirando hacia atrás, veo que aquella niñita logró sobrevivir. Y eso, por sí solo, ya es una victoria que celebro todos los días cuando despierto. En la próxima parte les contaré cómo fue mi adolescencia, los sueños que cultivaba escondida y cómo un encuentro inesperado cambió el rumbo de mi historia. Continuando nuestra plática, mis queridos, ahora les voy a contar sobre mi adolescencia. Estos años, que para muchos son de descubrimientos hermosos, para mí fueron tiempos de supervivencia y de guardar sueños en secreto, como quien guarda semillas esperando la estación correcta para sembrar. A los 13 años, mi cuerpo comenzó a cambiar y eso solo empeoró mi situación en casa. Mi madre me miraba con desconfianza, como si yo estuviera haciendo algo malo solo por crecer. «Estás queriendo llamar la atención con ese cuerpo, ¿verdad?», decía cuando usaba cualquier ropa que no fuera demasiado holgada. Entonces comencé a esconderme dentro de ropas grandes, a andar encorvada, intentando ocupar menos espacio en el mundo. El tío Gerardo seguía apareciendo y la situación continuaba igual. Pero ahora había desarrollado técnicas para lidiar con aquello. Aprendí a salir de mi cuerpo, a transportarme lejos durante esos momentos. En mi cabeza, imaginaba estar en una playa que había visto en una revista, con olas azules y arena blanca, o en el campo, corriendo entre flores coloridas. Era mi manera de sobrevivir. En la escuela, me refugiaba en los estudios. Los libros se volvieron mis mejores amigos, mi forma de escapar de aquella realidad. La biblioteca era mi santuario. La bibliotecaria, doña Cecilia, siempre guardaba los libros nuevos para mí. «Esta niña devora libros», decía con orgullo a las otras maestras.
Poco sabían ellas que cada página volteada era un minuto en que podía vivir otra vida, ser otra persona. Fue por esa época que escribí mi primer poema. Era simple, sobre un pájaro que soñaba con volar más allá de la montaña. Doña Cecilia lo leyó y sus ojos brillaron. «Tienes un don, Flor», me dijo. Aquel elogio quedó guardado en mi corazón como un tesoro precioso. A los 15 años comencé a trabajar después de la escuela en una panadería del centro. Me despertaba a las 5 de la mañana. Ayudaba a limpiar y arreglar las vitrinas antes de ir a clases. Por la tarde, volvía para atender el mostrador hasta el anochecer. Era agotador, pero cada monedita que ganaba la guardaba dentro de una lata de galletas, escondida debajo de una tabla suelta de mi cuarto. Aquel dinero representaba mi libertad futura. La dueña de la panadería, doña Concha, era una española de voz fuerte y corazón aún más grande. Ella percibió mi situación sin que yo necesitara decir una palabra. «Niña, no andas alimentándote bien», comentó un día. Y a partir de ahí, siempre separaba un paquete con panes y pasteles para que llevara a casa. A veces, cuando llegaba muy abatida, me sentaba en la cocina del fondo y me servía un chocolate caliente. «Bebe esto que endulza la vida», decía con su acento cargado. Fue doña Concha quien me animó a seguir estudiando. «El estudio es lo único que nadie puede quitarte, niña. Es tu pasaporte para una vida mejor». Y me aferré a esas palabras como un náufrago se aferra a un trozo de madera en alta mar. En casa, las cosas seguían difíciles. Don Antonio, el esposo de mi madre, comenzó a beber más de lo normal. Llegaba tarde, oliendo a tequila y con el humor agrio. Cualquier cosa era motivo para gritar, para romper cosas. Mi madre, que ya era dura conmigo, se volvió aún más amarga. Era como si hubiera renunciado a la vida, renunciado a ser feliz. A los 16 años, pasé por un momento que casi acaba conmigo. Después de uno de los episodios con el tío Gerardo, descubrí que estaba embarazada. Mi mundo se derrumbó. No tenía con quién hablar, no sabía qué hacer. La desesperación se apoderó de mí. Pensé en huir, pensé en acabar con todo. Llegué a ir hasta el puente sobre el río una noche de lluvia fuerte. Me quedé allí, mirando el agua oscura corriendo abajo. Sintiendo la lluvia mezclarse con mis lágrimas, fue cuando escuché una voz. «Muchacha, ¿qué estás haciendo ahí con toda esta lluvia?» Era un señor mayor con un paraguas viejo. No sé por qué, pero comencé a llorar aún más y le conté todo. Un completo desconocido. Él me escuchó sin juzgar. Después me llevó hasta la iglesia cercana. Era el sacristán, don Manuel. «Dios no abandona a nadie, hija mía. Y donde hay vida, hay esperanza», dijo. Don Manuel me presentó a la hermana Concepción, una monja enfermera que cuidaba de los enfermos en el barrio pobre. Ella me llevó a una casa de apoyo mantenida por la iglesia, donde estuve algunas semanas. Allí, desafortunadamente, perdí al bebé. Mi cuerpo, joven y débil, sumado al estrés y las condiciones, no aguantó. Sentí una mezcla de alivio y tristeza profunda. La hermana Concepción sostuvo mi mano durante todo el proceso. «Este angelito te cuidará desde el cielo», susurró mientras yo lloraba. Cuando volví a casa, le dije a mi madre que había estado enferma y me había quedado en casa de una amiga de la escuela. Ella fingió creerme, tal vez por comodidad, tal vez por no querer enfrentar la verdad, pero algo había cambiado dentro de mí. Aquella experiencia, por más dolorosa que fuera, encendió una llama de determinación. Me di cuenta de que necesitaba luchar por mi vida, que nadie lo haría por mí. Comencé a planear mi salida de aquella casa. Trabajaba más horas en la panadería, guardaba cada centavo. Doña Concha, notando mi dedicación, me dio un aumento. «Vales oro, niña», decía. En las horas libres cosía pequeños trabajos que la hermana Concepción me conseguía. Almohadas, manteles pequeños, arreglos de ropa. A los 17 años, mi vida dio un giro inesperado. Un muchacho comenzó a frecuentar la panadería todas las mañanas. Era alto, de sonrisa tímida, siempre educado. Se llamaba José. Trabajaba en el taller mecánico al otro lado de la calle y venía a tomar café antes de comenzar su turno. Al principio, apenas intercambiábamos palabras. Él pedía un café con leche y un pan con mantequilla. Y yo servía en silencio.
Con el tiempo, José comenzó a iniciar conversación. Preguntaba sobre el clima, sobre los dulces en la vitrina, sobre cómo había sido mi día. Era extraño para mí tener a alguien interesado en mi vida, en cómo me sentía. Fui abriéndome poco a poco, como una flor que tarda en abrirse después de un largo invierno. Un día, José me invitó a ir al cine el domingo. Me sorprendí tanto que dejé caer la bandeja con tazas. Doña Concha se rió de la escena. «Ve, niña, la vida es para vivirla», me animó mientras me ayudaba a recoger los pedazos. Inventé una excusa en casa, diciendo que iba a ayudar en la kermés de la iglesia. Era la primera vez que hacía algo solo para mí, algo que me daba alegría. En el cine, vimos una película romántica. José no intentó nada, solo sostuvo mi mano en la oscuridad de la sala. Un gesto simple, pero que para mí significaba respeto, cariño, cosas que nunca había experimentado con un hombre. Después del cine, caminamos por la plaza. José me contó sobre sus sueños de tener su propio taller algún día, de formar una familia. Habló de su infancia en el pueblo, de sus padres trabajadores, de sus hermanos menores. Era un mundo tan diferente al mío, tan lleno de normalidad y afecto. Cuando me dejó en casa, José dijo algo que cambió mi vida. «Flor, mereces cosas buenas. Nunca lo olvides». Fue la primera vez que alguien me dijo que merecía bondad, que merecía ser feliz. Lloré toda la noche después de eso, pero eran lágrimas diferentes. Lágrimas de quien comienza a ver una luz al final del túnel. En las semanas siguientes, José y yo nos encontramos más veces. Él era paciente, respetuoso, nunca me presionaba. Poco a poco, fui confiando en él lo suficiente para contarle algunos pedazos de mi historia. No todo. Había heridas demasiado profundas para ser expuestas, pero lo suficiente para que entendiera por qué yo era tan cautelosa, tan asustadiza a veces. En vez de alejarse, José se acercó más. «Quiero protegerte, Flor. Quiero mostrarte que no todos los hombres son así». Y fue exactamente eso lo que hizo. Día tras día, gesto tras gesto. Cuando cumplí 17 años y medio, José me hizo una propuesta que parecía una locura. «Vente conmigo a Ciudad de México. Tengo un primo que va a abrir un taller allá y me invitó a trabajar con él. Podemos comenzar una vida nueva lejos de aquí». Mi corazón se aceleró. Era aterrador, pero al mismo tiempo era exactamente lo que más quería en el mundo. Recomenzar, respirar nuevos aires, dejar atrás todo aquel sufrimiento. Pensé en los riesgos, claro. Apenas conocía a José y Ciudad de México era una ciudad grande, intimidante para alguien como yo. Pero entonces pensé en la alternativa. Continuar en aquella casa con aquella vida que me estaba destruyendo poco a poco. No era realmente una elección difícil. Conté mis planes a doña Concha y a la hermana Concepción. Las dos se preocuparon, pero entendieron. «A veces se necesita valor para buscar la felicidad», dijo la monja, dándome una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe. «Ella te protegerá». En la víspera de la partida, arreglé mi pequeña maleta con la poca ropa que tenía, mis cuadernos de poesía, la lata con el dinero que había juntado y una foto antigua de mi abuela, la única persona de la familia que me había amado de verdad. Dejé una nota simple para mi madre. Fui a buscar mi camino. Un día, tal vez entiendas. Y así, en una madrugada fría de mayo, tomé el autobús a Ciudad de México, al lado de José. Mientras la ciudad que conocía quedaba atrás, miré por la ventana y vi el sol naciendo en el horizonte. Era como si el cielo me estuviera diciendo que finalmente un nuevo día comenzaba en mi vida. Allí en aquel autobús que se balanceaba, con 17 años y medio y el corazón lleno de miedo y esperanza, no sabía lo que el futuro me reservaba. Solo sabía que, por primera vez, estaba tomando las riendas de mi propia historia. Y eso, mis queridos, ya era una victoria tremenda para aquella niña que un día soñó con ser libre como los pájaros. La llegada a Ciudad de México fue un choque para mí. Nunca había visto tantos edificios, tantos autos, tantas personas caminando apuradas. Era 1965 y la ciudad estaba creciendo, modernizándose. Tenía un ritmo completamente diferente al que yo conocía. Al principio me sentía perdida como un pececito fuera del agua. José y yo fuimos a vivir a una pensión sencilla en la colonia industrial. Era un cuarto pequeño con una cama,
un armario viejo y una mesita. El baño era compartido con otros inquilinos. Para una niña criada en provincia, aquello era casi un insulto a la privacidad. Pero estaba tan feliz por estar lejos de mi pasado que hasta me reía de las dificultades. En los primeros días, José comenzó a trabajar en el taller del primo. Yo empecé a buscar empleo. Fue más difícil de lo que imaginé. ¿Tienes experiencia en qué?, preguntaban. Y lo que podía decir, que sabía atender el mostrador de una panadería, que había aprendido a coser con una monja, no parecía muy impresionante. Después de muchas puertas cerradas, conseguí un trabajo en un taller de confección de ropa. El salario era poco, las condiciones eran duras, pero era un comienzo. Pasaba el día entero inclinada sobre la máquina de coser, con los dedos llenos de pinchazos de aguja y la espalda doliendo. Pero, ¿saben qué es curioso? Me sentía feliz porque era mi elección estar allí, porque cada centavo que ganaba era fruto de mi esfuerzo honesto. A los 19 años, José y yo nos casamos. Fue una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio, con pocos invitados, solo los compañeros de trabajo y algunos vecinos de la pensión que se habían vuelto amigos. No invité a nadie de mi familia. Aquel capítulo estaba cerrado, o al menos eso creía. Con mucho sacrificio, conseguimos alquilar una casita en las afueras de la ciudad. Era pequeña, necesitaba reformas, pero era nuestra. Pintamos las paredes, arreglamos el techo, plantamos flores en el pequeño patio. Cada mejora era celebrada como una gran victoria. Por la noche, sentados en el portal improvisado, hacíamos planes para el futuro. José hablaba de abrir su propio taller algún día. Yo soñaba con volver a estudiar. No fue fácil, mis queridos. El dinero siempre era escaso. Trabajábamos de sol a sol. Tuvimos momentos de duda, momentos en que el cansancio parecía mayor que el sueño, pero teníamos algo que nadie podía quitarnos, la certeza de que estábamos construyendo algo bueno, algo limpio, algo nuestro. A los 20 años, descubrí que estaba embarazada. Fue una mezcla de alegría y terror. Alegría por aquella nueva vida, terror por los recuerdos del pasado que aún me atormentaban. José notó mi miedo y me abrazó por horas, prometiendo que sería diferente, que nuestro hijo sería amado y protegido. El embarazo fue difícil. Tuve que dejar de trabajar en el taller de confección por causa de los productos químicos de las telas. Comencé a hacer pasteles y dulces en casa para vender. José hacía horas extras en el taller. Dormíamos poco, nos preocupábamos mucho, pero seguíamos adelante, un día a la vez. Nuestro primer hijo, Juan, nació en una madrugada lluviosa de invierno. Fue un parto complicado, largo. Cuando finalmente lo puse en mis brazos, lloré como nunca había llorado antes. No era solo la emoción de ser madre, era el ciclo que se rompía. Allí estaba un niño que sería amado, protegido, respetado. Con Juan, sentía que de alguna forma estaba redimiendo a aquel otro bebé que perdí, que estaba sanando a la niña lastimada que fui un día. La maternidad me transformó. De repente, descubrí una fuerza que no sabía que tenía. Por Juan sería capaz de enfrentar al mundo entero. Me despertaba varias veces durante la noche. Amamantaba, arrullaba, cambiaba pañales y aún así encontraba energía para hacer mis dulces, cuidar la casa, ser esposa. Cuando Juan tenía 2 años, logré realizar un sueño. Volví a estudiar. Me inscribí en el curso nocturno para completar la secundaria. José se quedaba con el niño mientras yo iba a la escuela. Sentada en aquel pupitre a los 22 años, entre adolescentes, me sentía extraña, desplazada. Pero las ganas de aprender eran mayores que la vergüenza. Los maestros pronto notaron mi dedicación. Devoraba los libros, hacía todas las tareas, participaba en las clases. La profesora de español, doña Elena, quedó especialmente impresionada con mis redacciones. «Tienes un don para contar historias, Flor», decía, y me prestaba libros de su colección personal. Fue doña Elena quien me animó a escribir mi primer cuento. Era la historia de una niña que plantaba flores en lugares improbables, grietas en el asfalto, latas viejas, muros abandonados. Las flores de la esperanza, lo llamé. Cuando lo leí para la clase, todos quedaron en silencio. Después aplaudieron. Fue la primera vez que me sentí verdaderamente vista por lo que podía crear.
no por lo que me habían hecho. A los 23 años llegó nuestra segunda hija, Ana. Diferente de su hermano, que era tranquilo y observador, Ana nació con prisa y ruido. Era inquieta, curiosa, determinada. Salió a su madre, decía José con orgullo. Ver a mis dos hijos creciendo sanos, felices, era la mayor bendición que podía pedir. En esa época comencé a vender mis dulces a algunas cafeterías del centro. Los pasteles de elote, las cocadas, los flanes tenían éxito. Pronto estaba recibiendo pedidos para fiestas, bautizos, bodas. Monté una pequeña cocina en el fondo de la casa, con un horno mejor, utensilios adecuados. Era el comienzo de lo que años después se convertiría en mi propio negocio. A los 24 años, enfrenté uno de los mayores desafíos de mi vida adulta. Recibí una carta de mi madre. Alguien de mi pasado había descubierto mi dirección y se la había dado. La carta era breve, fría. Decía que don Antonio había muerto, que ella estaba enferma, sola. No pedía perdón, no mostraba arrepentimiento, solo informaba que las cosas estaban difíciles. Me quedé días sin dormir, sin saber qué hacer. José respetó mi silencio, mi confusión. Sea cual sea tu decisión, estaré a tu lado, dijo. Miré a mis hijos, a la vida que había construido, y tomé la decisión más difícil. Respondí a la carta. No prometí volver, no abrí mi corazón completamente. Solo dije que estaba bien, que tenía familia, que lamentaba lo de don Antonio, y envié un poco de dinero, lo que podía. Era lo máximo que lograba ofrecer en aquel momento. En los meses siguientes intercambiamos algunas cartas esporádicas. Eran superficiales, cautelosas, pero era un comienzo, un pequeño hilo conectando un pasado doloroso a un presente en reconstrucción. Yo aún no estaba lista para perdonar completamente. Tal vez nunca lo estaría, pero estaba aprendiendo que el perdón no es tanto por el otro, sino por nosotros mismos. A los 25 años, terminé la secundaria con excelentes calificaciones. La graduación fue uno de los días más felices de mi vida. José estaba allí con Juan y Ana, todos arreglados con sus mejores ropas. Cuando llamaron mi nombre para recibir el diploma, escuché a mi hijo gritar: «¡Es mi mamá! Mi mamá es estudiada». Aquel momento cristalizó todo por lo que había luchado. El derecho a ser respetada, a estar orgullosa de mí misma, a mostrar a mis hijos que podemos superar cualquier obstáculo con determinación y honestidad. La joven que un día huyó de casa con miedo y esperanza, ahora era una mujer, madre, esposa, estudiante, trabajadora. Tenía cicatrices, sí, algunas visibles, otras escondidas en el fondo del alma, pero tenía también logros, pequeñas y grandes victorias diarias que iban reconstruyendo mi confianza en el mundo y en las personas. Y sobre todo, mis queridos, había aprendido la más valiosa de las lecciones, que somos mucho más que aquello que nos hicieron. Somos aquello que elegimos ser cada nuevo amanecer, cada decisión, cada acto de valor. Mis queridos, cuando uno llega a los 26 años, ya no es aquella jovencita soñadora, pero tampoco es aún una señora experimentada. Es un tiempo de construcción, de cimientos, de tomar decisiones que definirán el resto de la vida. Y así fue conmigo. Con el dinero de los pedidos de dulces creciendo, conseguí alquilar un pequeño espacio en el mercado de la Merced. Era un puestecito pequeño. Apenas cabíamos yo y mi ayudante, Marlene, pero era mi primer negocio de verdad. Lo llamé Dulces de Flor y pinté el letrero con flores coloridas alrededor. Me despertaba a las 4 de la madrugada para preparar todo fresco. Flanes, pasteles de elote, cocadas, buñuelos, dulces de calabaza con coco. La fila que se formaba a la hora de la comida me dejaba con el corazón calientito de orgullo. José, mi esposo, también prosperaba. Después de años trabajando en el taller del primo, logró juntar lo suficiente para abrir su propio taller mecánico. Era un local sencillo en la entrada de la colonia, con herramientas básicas, pero los clientes pronto comenzaron a llegar porque sabían que allí encontrarían trabajo honesto, precio justo. Nuestros hijos crecían fuertes e inteligentes. Juan, tan callado y observador, siempre con un libro en la mano. Ana, un torbellino de energía,
trepando árboles, trayendo a casa animalitos callejeros, haciendo 1000 preguntas. Intenté ser para ellos la madre que nunca tuve, presente, cariñosa, firme cuando era necesario, pero siempre respetando quiénes eran. A los 30 años, enfrentamos nuestra primera gran crisis. José sufrió un accidente en el taller. Un coche se cayó del elevador hidráulico y por poco no lo aplastó. Quedó con la pierna gravemente herida. Necesitó 3 cirugías y estuvo meses sin poder trabajar. Fue un tiempo de aprietos, de noches en vela, preocupada por las cuentas, por el futuro. ¿Pero saben qué es gracioso en la vida? A veces, los momentos más difíciles traen oportunidades que ni imaginábamos. Con José en casa recuperándose, comenzó a ayudarme con la contabilidad de dulces de flor. Tenía una facilidad con los números que yo no tenía. Pronto estábamos reorganizando todo, planeando mejor, pensando en crecer. Fue entonces cuando surgió la oportunidad de comprar una casita muy cerca del mercado. Era antigua, necesitaba reforma, pero tenía un espacio perfecto para montar una cocina profesional. Juntamos todos nuestros ahorros, hicimos un préstamo en el banco, mi primera vez firmando papeles tan importantes, y dimos el gran salto. Los primeros meses fueron de mucho trabajo. José, aún cojeando por el accidente, dirigía la reforma mientras yo mantenía el puesto funcionando. Los niños ayudaban como podían después de la escuela, Juan organizando las recetas en un cuaderno cuidadoso, Ana encantando a los clientes con su manera de hablar. Era una lucha diaria, pero estábamos juntos en ella. Cuando finalmente inauguramos la dulcería Flor, yo tenía 32 años. No era gran cosa. Algunas mesitas, una vitrina refrigerada, la cocina en el fondo. Pero para mí era un palacio. Pusimos un mantel de encaje en cada mesa, flores frescas en un florero, y el aroma de los dulces saliendo del horno atraía a las personas que pasaban por la calle. Pronto necesité contratar más ayudantes. Las señoras del barrio, muchas de ellas solas, después de que los hijos crecieron, encontraron en mi cocina un lugar para compartir sus recetas de familia, sus historias, sus risas. Doña Carmela, con sus polvorones que se deshacían en la boca. Doña Olga, con la rosca de frutas que aprendió con su abuela alemana. Doña Irma, con los flanes cremosos. Era más que un negocio, era una comunidad. A los 35 años, recibí la noticia de que mi madre estaba muy enferma. Cáncer, en estado avanzado. Me quedé dividida entre el resentimiento que aún cargaba y el deber de hija. José, siempre mi puerto seguro, dijo: «Flor, no vayas por ella, ve por ti, para hacer las paces con tu pasado». El viaje de regreso a San Cristóbal fue como volver en el tiempo. La ciudad había cambiado, crecido, pero los recuerdos estaban en cada esquina. La casa de mi infancia parecía más pequeña, más triste, y mi madre apenas reconocía a aquella señora flaca, amarillenta, encogida en la cama. No hubo grandes reconciliaciones dramáticas, mis queridos. La vida no es como en las telenovelas. Hubo silencios incómodos, algunas lágrimas contenidas, pequeños gestos de cuidado. Me quedé una semana, arreglé la casa, cociné, contraté a una señora para cuidarla y dejé dinero para las medicinas. Antes de partir, ella sostuvo mi mano con una fuerza sorprendente y dijo: «Te volviste fuerte, diferente de mí». Fue lo más cercano a un reconocimiento que jamás recibí de ella. 3 meses después, recibí la noticia de su fallecimiento. Lloré, sí, pero no tanto por la madre que tuve, sino por la madre que podría haber tenido, por la relación que nunca floreció. El duelo es así. A veces lloramos por lo que no vivimos, tanto como por lo que perdimos. La vida siguió su curso. La dulcería prosperaba, ahora con una clientela fiel, incluyendo pedidos para fiestas importantes de la ciudad. Juan, a los 16 años, mostraba interés en seguir una carrera académica. Quería ser maestro, decía con los ojos brillando. Ana, con 14, tenía el don para las artes. Dibujaba todo lo que veía, soñaba con trabajar en creación. A los 40 años, viví una de las mayores alegrías. Juan pasó el examen para historia en la UNAM. Fue el primero de la familia en entrar a una universidad. El día de la inscripción, cuando caminamos juntos por los pasillos de aquel edificio imponente,
Recordé a la niña que fui, que soñaba con libros y conocimiento, y sentí que de alguna forma estaba realizando ese sueño a través de mi hijo. Pero la vida tiene sus altibajos, ¿verdad? A los 42 años enfrenté un problema de salud que me asustó mucho. Comencé a sentir dolores en el pecho, falta de aire. Los médicos descubrieron un problema en el corazón. No era grave, pero necesitaría cuidados por el resto de la vida. Medicación, exámenes regulares, cambios en la alimentación. Fue un momento de reflexión profunda. Me di cuenta de que estaba trabajando demasiado, cargando demasiadas preocupaciones, queriendo controlarlo todo. José me dijo con aquella sabiduría simple que siempre tuvo: la dulcería es para servir a nuestra vida, no al contrario. Decidí entonces dar un paso atrás, delegar más, confiar más en los demás. Contraté a una gerente para la dulcería, Susana, hija de doña Carmela, que tenía el mismo don para los dulces y un instinto comercial que yo admiraba. Reduje mis horas en la cocina, comencé a dedicarme más a la creación de nuevas recetas, la parte que realmente me daba placer. Este tiempo más libre me permitió retomar los estudios. A los 44 años me inscribí en un curso de gastronomía. Yo, que aprendí todo en la práctica, ahora estudiando técnicas, historia de la alimentación, combinaciones de sabores. Era la alumna más mayor de la clase, pero también la más entusiasmada. A los 45 años, nuestra Ana nos sorprendió. Estaba embarazada, no estaba casada. El novio no quiso asumir la responsabilidad. Fue un choque inicial, lo confieso. Veníamos de una generación con otros valores, otras costumbres. Pero miré a mi hija, tan joven y asustada como yo fui un día, y supe exactamente lo que no hacer. En vez de juicio, ofrecimos apoyo. En vez de vergüenza, celebramos la nueva vida que vendría. Mi primer nieto, Pedro, nació en una primavera como yo. Un niñito risueño, con los ojos curiosos de su madre. Ana mostró una fuerza que me llenó de orgullo. Terminó sus estudios de diseño con el bebé en brazos. Comenzó a trabajar en casa como ilustradora freelance. Fue madre y profesional con la misma dedicación. A los 48 años, realicé otro sueño: publicar un libro de recetas. Dulces memorias, recetas que cuentan historias. Reunía no solo las recetas de la dulcería, sino las historias detrás de ellas. El pastel de elote de mi infancia, las cocadas que aprendí con doña Zulmira, el flan que hice para celebrar el nacimiento de mis hijos. Era una manera de preservar no solo los sabores, sino los sentimientos, los recuerdos. El lanzamiento del libro fue en la propia dulcería, con una fila que doblaba la esquina. Personas que ni conocía venían a abrazarme, a contar cómo mis dulces habían formado parte de momentos importantes de sus vidas: bodas, bautizos, graduaciones. Me di cuenta entonces de que había construido más que un negocio. Había creado un pedacito de felicidad en la vida de mucha gente. A los 50 años, José y yo celebramos bodas de plata, 25 años de matrimonio. Hicimos una fiesta sencilla en el patio de casa con los hijos, el nietecito, los amigos más cercanos. Miré a aquel hombre, ahora con canas en las sienes y arrugas de expresión alrededor de los ojos, y sentí el mismo amor del primer día, solo que más maduro, más profundo. Aquella noche, sentados en el portal después de que todos se fueron, José tomó mi mano y preguntó: «Si pudieras volver atrás, ¿harías todo igual?». Pensé en la niña asustada que fui, en el camino tortuoso que recorrí, en las cicatrices que cargaba, pero también en las alegrías, en los logros, en el amor que encontré. «No cambiaría nada», respondí con sinceridad, «porque cada paso, incluso los dolorosos, me trajo hasta aquí, hasta ti, hasta nuestros hijos. Y así, mis queridos, llegué a la mitad de mi jornada». Una mujer de 50 años, con las manos marcadas por el trabajo, el cuerpo transformado por la maternidad, el corazón cicatrizado por las pérdidas, pero los ojos aún brillando de esperanza. Porque la vida, por más difícil que sea a veces, siempre nos ofrece una nueva oportunidad de florecer, como mi nombre, como las flores de mayo que nacen incluso después del invierno más riguroso. Dicen que después de los 50 uno comienza a cosechar lo que plantó. Y es verdad, mis queridos, fue un tiempo de ver los frutos madurando,
de acompañar el crecimiento de nuevas generaciones, pero también de enfrentar las pérdidas que inevitablemente llegan con la edad. A los 51 años, la dulcería Flor ya era una referencia en la ciudad. Teníamos ahora 2 unidades, la original cerca del mercado y una nueva en el centro comercial que había inaugurado en la zona norte. Yo ya no estaba en el día a día de la operación, pero seguía creando nuevas recetas, entrenando al equipo, manteniendo el estándar de calidad que era nuestra marca registrada. Juan, mi hijo mayor, estaba ahora con 31 años, profesor universitario, casado con Beatriz, una médica dedicada que conoció durante la facultad. Ana, con 29, tenía su propio estudio de diseño y creaba ilustraciones para libros infantiles, además de cuidar de Pedro, que ya tenía 5 años y era la alegría de mis días. Fue en esa época que comencé a sentir necesidad de devolver un poco de lo que la vida me había dado. Inicié un proyecto social en la dulcería, cursos gratuitos de repostería para mujeres en situación vulnerable. Recordaba cómo el conocimiento de hacer dulces había sido mi tabla de salvación y quería ofrecer esa misma oportunidad a otras mujeres que, como yo, necesitaban una oportunidad. El proyecto Dulce Nuevo Comienzo empezó pequeño. Un grupo de 6 alumnas usando la cocina de la dulcería en los días libres. Pronto creció. Conseguimos un espacio propio donado por un cliente, obtuvimos patrocinio de proveedores. Ver a aquellas mujeres, muchas de ellas con historias tan duras como la mía, encontrando un nuevo propósito, una fuente de ingresos, una comunidad de apoyo, era una satisfacción que ningún éxito comercial podría igualar. A los 54 años, Juan y Beatriz me dieron mi segundo nieto, Miguel, un niño sereno como su padre. Con 2 nietos, la vida ganó una nueva dimensión. Pedro, ahora con 8 años, adoraba jugar a ser el hermano mayor de Miguel, aunque eran primos. Los 2 eran inseparables en las comidas de domingo. A los 57 años, recibí un diagnóstico que cambió mi perspectiva: cáncer de mama. El médico fue amable, pero directo. Sería un tratamiento largo, difícil, sin garantías. Sentí miedo, claro, pero también una determinación feroz de luchar. No había llegado hasta allí, superado tantos obstáculos para rendirme ahora. El tratamiento fue como una tormenta que arrasa todo. La cirugía, la quimioterapia que se llevó mi cabello y mi energía, la radioterapia que quemó mi piel. José estuvo a mi lado en cada etapa, sosteniendo mi mano en las noches de dolor, leyéndome cuando mis ojos estaban demasiado cansados, recordándome quién era yo cuando yo misma lo olvidaba. Mis hijos fueron pilares de fuerza. Juan investigaba nuevos tratamientos, hablaba con los médicos, organizaba mis medicinas. Ana trajo su talento artístico a mi proceso de curación. Pintaba mandalas coloridos para que yo visualizara la salud. Creó un diario ilustrado donde registraba pequeñas victorias diarias. Pedro, ahora con 11 años, venía a visitarme después de la escuela y me contaba las novedades. Me hacía reír con sus historias de preadolescente. Y el pequeño Miguel, con apenas 3 años, traía una alegría pura con su presencia. Sus dibujos torpes, sus abrazos espontáneos. Fue un tiempo de aprendizajes profundos. Aprendí a aceptar ayuda. Yo, que siempre fui tan independiente. Aprendí a valorar cada amanecer, cada atardecer, cada risa compartida. Aprendí que la fuerza no está en hacer todo sola, sino en permitirme ser apoyada cuando es necesario. Después de 1 año y medio de tratamiento, llegó la noticia que esperábamos. Remisión completa. La enfermedad se había ido, llevándose con ella algunos kilos, todo mi cabello que después volvió completamente blanco, y aquella sensación de invulnerabilidad que tenemos cuando la salud está perfecta. Pero había dejado algo en su lugar, una gratitud más profunda por la vida, una conciencia más aguda de su fragilidad y belleza. A los 60 años, tomé una decisión importante. Vender la dulcería Flor no fue fácil. Era como entregar un hijo para la crianza, pero la red había crecido, ahora con 4 tiendas, y la administración exigía una energía que ya no tenía. Vendí a un grupo que prometió mantener la esencia, las recetas originales, el nombre. Conservé solo la primera tienda, la del mercado, más como un museo vivo de memorias que como negocio.
Con el dinero de la venta, José y yo compramos una pequeña ranchería en las afueras de la ciudad. Era un sueño antiguo, tener un pedazo de tierra, plantar nuestras propias frutas y verduras, despertar con el canto de los pájaros en vez del ruido de los autos. Reformamos la casa principal. Construimos una cocina espaciosa, claro, y un taller para José y sus proyectos de carpintería, hobby que descubrió en la jubilación. La ranchería pronto se convirtió en el punto de encuentro de la familia. Los domingos, todos venían a comer. Juan y Beatriz con Miguel. Ana y su nueva pareja con Pedro, que ahora tenía 14 años. La mesa grande en el patio bajo la parra de uvas se rodeaba de generaciones, de risas, de historias compartidas. A los 62 años perdí a mi José. Fue rápido, inesperado, un infarto fulminante mientras podaba los árboles del huerto. No hubo tiempo para despedidas, para últimas palabras. En un momento estaba allí, riendo, vivo, y al siguiente se había ido. El dolor fue como nada que hubiera sentido antes, diferente de todas las otras pérdidas, todos los otros desafíos. Era como si la mitad de mí hubiera sido arrancada sin anestesia. En los primeros meses, despertaba de madrugada, buscando su calor en la cama, el sonido de su respiración. Hablaba con él como si todavía estuviera allí, contándole sobre mi día, pidiendo consejo. Por la noche, acostada en la oscuridad, repasaba nuestra historia juntos, desde la primera taza de café en la panadería hasta el último beso en la frente antes de que saliera al patio aquel día fatal. Fue mi familia quien me salvó una vez más. Juan y Beatriz se mudaron temporalmente a la ranchería para que no estuviera sola. Ana venía todos los días. Me arrastraba a pequeñas caminatas, insistía en que comiera. Pedro y Miguel llenaban la casa con su energía joven, su ruido, su vida pulsante. Lentamente, muy lentamente, fui aprendiendo a vivir en esta nueva normalidad, no a superar la pérdida. Nunca superamos verdaderamente la partida de alguien que amamos tanto, pero a cargar el dolor de una manera que no me aplastara, que me permitiera seguir caminando. Retomé el proyecto Dulce Nuevo Comienzo con nueva energía. Ahora, además de las clases de repostería, ofrecíamos apoyo emocional, orientación profesional, ayuda para montar pequeños negocios. Era una forma de honrar la memoria de José, que siempre apoyó mi deseo de ayudar a otras mujeres. A los 65 años, fui sorprendida por un homenaje. La alcaldía decidió concederme el título de Ciudadana Emérita de Ciudad de México, por los servicios prestados a la ciudad a través de la dulcería y del proyecto social. En la ceremonia, miré hacia el público y vi rostros que habían acompañado diferentes fases de mi jornada, clientes antiguos de la dulcería, alumnas del proyecto social, proveedores que se volvieron amigos y, claro, mi familia. Cuando me entregaron la placa conmemorativa, pensé en la chica de 17 años que llegó a Ciudad de México, asustada, sin nada más que una pequeña maleta y muchos sueños. Si alguien me hubiera dicho en aquella época que un día estaría siendo homenajeada en aquel escenario, habría pensado que era imposible, una fantasía. Pero la vida es así, imprevisible, sorprendente, generosa a veces cuando menos lo esperamos. En mi discurso hablé sobre nuevos comienzos, sobre cómo la vida nos da segundas, terceras, cuántas oportunidades sean necesarias para florecer, sobre cómo cada caída puede ser un nuevo comienzo, cada pérdida puede abrir espacio para que algo nuevo nazca. No mencioné explícitamente mi pasado doloroso. Algunas heridas, aún cicatrizadas, son demasiado íntimas para ser expuestas en público, pero hablé sobre resiliencia, sobre transformar dolor en propósito, sobre encontrar significado, incluso en las experiencias más difíciles. Terminé agradeciendo a José, mi compañero de jornada, que aún ausente físicamente, seguía siendo mi estrella guía. A mis hijos que me enseñaron que amar es un acto de valentía. A mis nietos que me mostraban todos los días que la vida sigue su flujo, siempre renovando, siempre sorprendiendo. Y así, mis queridos, llegué a los 65 años. Ya no una joven, pero tampoco aún una anciana. Una mujer en la plenitud de la madurez, cargando marcas del tiempo en el cuerpo y en el alma, pero también la sabiduría que solo la experiencia trae. Una mujer que aprendió, sobre todo,
que nuestra historia no está definida por los golpes que recibimos, sino por la fuerza con que nos levantamos después de cada caída. Como las flores de mayo que me dieron el nombre, aprendí a florecer incluso después de las heladas más severas, a encontrar belleza incluso en los terrenos más áridos, a ofrecer color y perfume al mundo, incluso cuando el invierno parece no tener fin. Y aquí estoy ahora, mis queridos, con mis 78 años bien vividos, contándoles mi historia. Qué extraño es mirar hacia atrás y ver todo el camino recorrido como una película que pasa frente a los ojos. Cada arruga en mi rostro cuenta una historia. Las marcas de expresión alrededor de los ojos, de tantas risas compartidas, las líneas en la frente de preocupaciones con los hijos, nietos y ahora bisnietos, los pliegues junto a la boca de tantas palabras dichas con amor. Después de los 65 años, la vida ganó un ritmo diferente, más lento, tal vez, pero no por eso menos intenso. La ranchería sigue siendo mi refugio, mi pedacito de paraíso. Reduje un poco el tamaño del huerto. La espalda ya no es la misma, pero aún cultivo mis hierbas, mis flores, algunos árboles frutales. Despierto con el sol y me acuesto temprano, al ritmo natural del cuerpo y de la naturaleza. La soledad después de la partida de José fue poco a poco transformándose en una especie de compañía silenciosa. Aún converso con él todas las noches. Le cuento sobre mi día, sobre las novedades de la familia. A veces juro que siento su presencia como un perfume sutil en el aire, un calor reconfortante. La fe me ayuda a creer que no estamos realmente separados, solo en dimensiones diferentes de la existencia. A los 68 años, recibí una invitación inesperada que cambió completamente mi rutina. El padre Antonio de la parroquia del barrio me buscó con un desafío. Doña Flor, necesitamos su experiencia para un nuevo proyecto con las familias de la comunidad. Él explicó que muchas familias estaban pasando por dificultades, no solo financieras, sino también emocionales y relacionales. Los niños sin atención, los padres sobrecargados, los ancianos olvidados. Confieso que dudé al principio. Padre, ya estoy vieja para comenzar proyectos nuevos, argumenté. Él sonrió. Doña Flor, a veces la sabiduría de toda una vida es exactamente lo que necesitamos para construir algo nuevo. Y así nació el Café con Historias, un encuentro semanal en el salón parroquial. No era solo sobre repostería, aunque siempre había pasteles y galletas que yo enseñaba a hacer. Era sobre crear un espacio donde generaciones diferentes pudieran encontrarse, intercambiar experiencias, reaprender a conversar de verdad. Lo que comenzó con media docena de personas, pronto se transformó en un grupo diverso y vibrante. Estaba don Jerónimo, un señor de 80 años, que contaba historias de la guerra que nadie sabía si eran verdad o no. Doña Elisa, maestra jubilada que siempre traía un libro diferente para compartir. El joven Carlos, que había perdido a sus padres y encontró en los ancianos del grupo una familia extendida. Los niños del orfanato local, que venían una vez al mes y llenaban el salón de alegría. Este proyecto me enseñó algo valioso, que incluso en la tercera edad podemos ser no solo receptores de cuidado, sino también agentes de transformación. No era yo sola ayudando a los demás. Era un intercambio genuino, donde todos teníamos algo que ofrecer, algo que aprender. A los 70 años me dieron una fiesta sorpresa que me dejó sin palabras. Ana y Juan organizaron todo en secreto, reuniendo personas de todas las fases de mi vida. Estaban allí las señoras que trabajaron conmigo en la primera dulcería, clientes antiguos que se volvieron amigos, los participantes del Café con Historias, vecinos, familiares. La mesa de dulces era un homenaje a mi trayectoria. Cada ítem representaba una fase, un recuerdo. Fue en esta fiesta que Juan me entregó un regalo que me emocionó profundamente. Un libro con la historia de mi vida, hecho a partir de las grabaciones que estamos haciendo ahora. Él y Ana habían recolectado testimonios de personas que formaron parte de mi jornada. Fotos antiguas, recortes de periódicos sobre la dulcería, recetas emblemáticas. Era mi vida encuadernada, preservada para las futuras generaciones. Hojeando aquellas páginas, vi cómo una vida aparentemente común puede ser extraordinaria cuando se ve por entero,
cómo pequeñas decisiones, encuentros casuales, momentos de valor o debilidad, van tejiendo un tapiz complejo y único. Me di cuenta de que mi historia no era solo mía, era parte de la historia de mi familia, de mi comunidad, de mi tiempo. A los 72 años, enfrenté un desafío que puso a prueba mi coraje de una manera que no esperaba. Un grupo de inversionistas compró varios terrenos en nuestra región con planes de construir un fraccionamiento de lujo. Nuestra ranchería y las propiedades vecinas estaban en su mira. Comenzó una presión enorme para que vendiéramos. Ofertas tentadoras, después amenazas veladas, problemas misteriosos con nuestro acceso al agua. Muchos vecinos cedieron, vendieron sus tierras. Yo me negué. No era solo un pedazo de tierra. Era el hogar que construí con José, el lugar donde quería pasar mis últimos días, un legado para mis nietos y bisnietos. La situación se volvió tan difícil que Juan sugirió que me rindiera. «Mamá, ya está usted mayor, necesita paz. Podemos comprar una casa más cerca de la ciudad, más segura». Pero algo dentro de mí se rebeló. No era justo ser empujada fuera de mi rinconcito de mundo por causa de la codicia ajena. Fue cuando descubrí que aún había fuego en la sangre de esta vieja. Comencé a articular una resistencia. Busqué a los vecinos que aún no habían vendido. Formamos un grupo. Conseguimos el apoyo de una ONG ambiental. Nuestra área tenía manantiales importantes y bosques que deberían ser preservados. Un joven abogado, nieto de doña Elisa del Café con Historias, nos ayudó pro bono. La lucha fue larga y agotadora. Reuniones en la alcaldía, audiencias públicas, reportajes en los periódicos locales. Yo, que siempre fui discreta, me vi de repente dando entrevistas, participando en manifestaciones, enfrentando a empresarios en trajes caros. Después de casi 2 años de batalla, conseguimos una victoria parcial. El proyecto del fraccionamiento fue reducido y rediseñado para preservar nuestra área y los manantiales. Algunos vecinos pudieron quedarse. Otros prefirieron negociar en mejores condiciones. Yo mantuve mi ranchería, aunque ahora tenía nuevos vecinos no tan distantes. Esta lucha me enseñó que no debemos subestimar a los ancianos, que la edad avanzada no significa pasividad o aceptación resignada de las injusticias, que aún podemos luchar por lo que creemos, por lo que amamos, por lo que es justo. A los 74 años recibí una noticia que llenó mi corazón de orgullo. Pedro, mi nieto, ahora con 28 años, había decidido abrir su propia dulcería. No era exactamente como la mía. Él había estudiado gastronomía molecular, técnicas modernas que yo apenas comprendía, pero la esencia estaba allí. El amor por los ingredientes, el respeto por las tradiciones, el deseo de crear momentos especiales a través de la comida. Me invitó a ser consultora del proyecto, a compartir mis recetas clásicas que él quería reinterpretar con técnicas contemporáneas. Pasamos tardes enteras en mi cocina con él, anotando cada detalle, cada secreto, cada truco que aprendí a lo largo de décadas. Era un puente entre generaciones, entre lo tradicional y lo moderno, entre el pasado y el futuro. Pedro se había casado a los 25 años con Lucía, una muchacha encantadora que conoció en la universidad. A los 26 años me dieron mi primera bisnieta, también llamada Lucía, en homenaje a su madre. Ver 4 generaciones reunidas era como presenciar el milagro de la continuidad de la vida. Cuando la dulcería Nuevo Tiempo abrió, Pedro eligió ese nombre para marcar la nueva era, manteniendo las raíces. Yo estaba allí cortando la cinta inaugural. El menú era una deliciosa mezcla de tradición e innovación. Mi pastel de elote estaba allí, pero ahora con una crema de maíz fermentado y una espuma de canela. Mis flanes se habían convertido en un postre deconstruido con gel de yema, coco en diferentes texturas y una salsa de caramelo salado. Era extraño y familiar al mismo tiempo, como ver tu reflejo en agua en movimiento. A los 75 años, enfrenté uno de los periodos más sombríos de mi vejez. Una secuencia de pequeños infartos cerebrales me dejó debilitada por meses. Perdí temporalmente los movimientos del lado izquierdo. El habla se volvió arrastrada, la memoria fallaba. De repente, yo que siempre fui independiente, cuidadora de otros, me vi dependiente de cuidados básicos. Fue un golpe duro a mi orgullo, a mi identidad.
Lloré muchas noches de frustración, de miedo, de rabia. Rabia por el cuerpo que parecía traicionarme, por el tiempo que no perdona, por la fragilidad que siempre intenté esconder. Juan y su esposa me llevaron a vivir con ellos en la ciudad durante la recuperación. Ana venía todos los días a ayudar con la fisioterapia, pero fue mi nieto Miguel, ahora con 18 años y estudiando medicina, quien se convirtió en mi mayor apoyo. Aplicaba sus conocimientos recién adquiridos con una paciencia y cariño que me conmovían profundamente. «Abuelita Flor», decía, «usted siempre ha sido fuerte. Ahora es solo una fase diferente de la fuerza de aceptar ayuda, de luchar por la recuperación, de no rendirse». Sus palabras resonaban en mí durante las sesiones difíciles de fisioterapia. La recuperación fue lenta, con altibajos. No volví a ser como antes. El habla aún falla a veces. El brazo izquierdo no tiene la misma fuerza, pero recuperé mi independencia. Volví a mi ranchería, ahora con una cuidadora que viene 3 veces por semana, y sobre todo, recuperé mis ganas de vivir plenamente cada día. A los 76 años, descubrí un nuevo mundo, el Internet. Fue la pequeña Lucía, mi bisnieta de apenas 5 años, quien insistió en que necesitaba una computadora. «Bisabuelita, usted puede ver videos de recetas de todo el mundo». Su inocencia y entusiasmo me convencieron. Al principio fue aterrador. Tantos botones, tantas contraseñas, tantas posibilidades. Mis manos temblorosas tenían dificultad con el ratón, mis ojos cansados con las letras pequeñas. Pero Miguel, siempre paciente, aumentó las letras de la pantalla. Encontró un ratón más fácil de manejar. Creó tarjetas coloridas con las instrucciones básicas. Lentamente, fui aventurándome en ese territorio desconocido. Comencé viendo videos de recetas. Quedé fascinada con los dulces de otros países, técnicas que nunca había visto. Después descubrí que podía hacer videollamadas con parientes distantes. Conversé con primos en San Cristóbal que no veía hacía décadas. Lo más sorprendente fue descubrir grupos en línea de personas de mi edad compartiendo memorias, recetas, historias de vida. De repente, incluso en los días en que mi cuerpo no me permitía salir de casa, podía estar conectada con el mundo, aprendiendo, contribuyendo, perteneciendo. Fue a través de Internet que conocí a don Mario, un señor de 82 años que había sido repostero en Guadalajara toda su vida. Comenzamos intercambiando recetas, después historias, después confidencias. Una amistad puramente virtual, pero no por eso menos verdadera. Cuando falleció, 2 años después, sentí como si hubiera perdido a un viejo amigo de infancia, aunque nunca nos hubiéramos conocido personalmente. A los 77 años, viví uno de los momentos más especiales de mi vida, el matrimonio de mi bisnieta Lucía. Ella ya tenía 6 años y fue damita de honor en la boda de la tía de Pedro. Fue una bonita confusión familiar, con tantas generaciones celebrando juntas. Ver a aquella niña que crece tan rápido, llena de vida y alegría, me recuerda que el ciclo continúa, que la vida siempre encuentra una manera de renovar sus promesas. Pero el momento realmente especial de ese año fue cuando Pedro y su esposa anunciaron que tendrían su segundo hijo. La familia seguía creciendo, multiplicándose, llevando adelante no solo los genes, sino los valores, las historias, las recetas que forman parte de nuestra identidad. Durante una tarde tranquila en la ranchería, con todos reunidos para la comida del domingo, miré alrededor y vi mi obra completa. Juan, ahora con 57 años y canas como las mías, discutiendo política con los sobrinos. Ana, a los 55, aún creativa y vibrante, enseñando a la pequeña Lucía a dibujar. Pedro, con 32 años, en la plenitud de la vida adulta, preparando postres que eran, al mismo tiempo, homenaje y reinvención de mis recetas. Miguel, con 21 años, casi médico, cuidando de todos con ese modo protector que heredó de su abuelo José. En aquel momento sentí una paz profunda. La vida había sido dura conmigo en muchos momentos. Me había dado golpes que parecían imposibles de superar, pero también me había dado regalos inestimables. Amor verdadero, hijos maravillosos, la oportunidad de ver a mi familia crecer, multiplicarse, florecer. La niña asustada de San Cristóbal había recorrido un largo camino y ahora podía mirar hacia atrás con gratitud y hacia adelante
con esperanza. Y así llegó a los 78 años, la edad que tengo hoy, mientras cuento mi historia para ustedes. Cada día agradezco por el amanecer, por el café caliente en la taza, por el canto de los pájaros en el patio. Agradezco por las pequeñas alegrías, una visita sorpresa de los nietos, una receta nueva que Miguel me muestra en internet, una tarde soleada en el portal con un buen libro. Aprendí que envejecer no es solo perder fuerzas, agilidad, personas amadas. Es también ganar sabiduría, paciencia, la capacidad de valorar lo esencial. Es aprender a aceptar ayuda sin perder la dignidad, a adaptarse sin perder la esencia, a despedirse sin perder la gratitud por cada momento vivido. Mis manos hoy tiemblan al decorar un pastel. Mis pasos son más lentos por el patio. Mis ojos necesitan lentes más fuertes para leer las recetas. Pero mi corazón sigue joven. Mi curiosidad por la vida sigue viva. Mi capacidad de amar sigue intacta. La niña que un día sufrió abusos, que fue traicionada por quien debería protegerla, que pensó en rendirse, encontró no solo supervivencia, sino plenitud, no a pesar de los dolores, sino de cierta forma a través de ellos, porque cada desafío superado fue construyendo a la mujer, la madre, la abuela, la bisabuela que soy hoy. Al mirar hacia atrás, veo que mi vida ha sido como una receta compleja, con ingredientes dulces y amargos, momentos de fuego alto y momentos de fuego lento, períodos de fermentación y períodos de crecimiento. Y el resultado final, aún con algunas imperfecciones, es algo que me llena de orgullo. Por eso, den like a este video y suscríbanse a Memorias de las Abuelas ahora, para que más mujeres que pasan por esto sean alcanzadas y se motiven a través de mi historia y de muchas otras mujeres que comparten aquí en el canal. Comenten superación ahora en los comentarios para enviar este relato a esas personas que guardan secretos con falta de valor para desahogarse. Lo que aprendí, mis queridos, es que todos tenemos cicatrices. Algunos las llevan visibles en la piel, otros escondidas en el alma. Pero son esas marcas las que cuentan nuestra historia de supervivencia, de resiliencia, de humanidad. No debemos avergonzarnos de ellas, ni permitir que definan todo nuestro ser. Son apenas capítulos de una historia mucho mayor, la historia de una vida vivida en su plenitud, con todas sus luces y sombras. Que mi historia sirva de consuelo para quien está pasando por momentos difíciles, que sea prueba de que es posible transformar dolor en propósito, trauma en fuerza, abandono en capacidad de amar. Que cada uno que me escucha sepa que no está solo, que siempre hay esperanza, que el sol siempre vuelve a salir, incluso después de la noche más oscura. Y así, mis queridos, termino mi relato. Una vida común que se volvió extraordinaria, no por grandes hazañas, sino por el valor de levantarse tras cada caída, por la decisión de amar a pesar de las heridas, por la elección de construir belleza donde otros solo veían destrucción. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que encuentren fuerza en sus luchas, alegría en las pequeñas cosas, amor en los lugares inesperados. Y recuerden siempre, no importa de dónde venimos, importa hacia dónde vamos. Y mientras haya vida, siempre hay tiempo para recomenzar, para florecer, para escribir un nuevo capítulo en nuestra historia. Con todo mi cariño y mis oraciones. Doña Flor.